Ya lo llamo. Bueno, buenas noches. Entonces, damos comienzo pues a la sesión de esta noche. Tenemos tres ponencias. Vamos a comenzar con la ponencia de Sol Beatriz Botero, que se llama Incidencia del coronavirus en el malestar del psicoanálisis en la contemporaneidad. Después escucharemos a Carlos Mario Quintero con una ponencia que se llama Psicoanálisis, discurso capitalista y economía de pandemia. Y por último será Ricardo Rojas, quien nos va a hablar de tiempo de comprender la urgencia, entre comillas, antes del momento de concluir. Yo les agradezco a los expositores su participación y a las personas que nos acompañan en la actividad. Les cedo entonces la palabra a Sol Beatriz Botero. Le recuerdo el título de su ponencia, Incidencia del coronavirus en el malestar del psicoanálisis en la contemporaneidad. Sol Beatriz. Ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Sí, Sol Beatriz. Sí, se te escucha. Muy buenas noches. Primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación a este espacio. Para mí ha sido importante y me parece súper valioso este tipo de intercambios y además la posibilidad que me dan de ser escuchada en un trabajo que aparece de la contingencia con este real y la práctica lista. Entonces me surge el deseo de compartirles este trabajo y de antemano les agradezco por su escucha. Entonces comienzo primero, voy a iniciar con un poema que escribí porque siempre es como algo que ya me habita la poesía. Entonces de repente todo lo construido por el hombre cerró, todas las puertas clausuraron. Los habitantes consignados en sus viviendas, afuera el sol brilla, la luna sale con sus visos de plata. En las mañanas los pájaros cantan y vuelan. De repente cada cosa toma un nuevo sentido, cada árbol, cada flor, cada figura de la naturaleza se nos ha impuesto más intensa en su forma y color. Hoy, bueno, hasta ahí va el poema. Hoy asistimos a uno de los mayores acontecimientos de la derrota de la condición humana, el quiebre de la omnipotencia construida a partir del avance de la ciencia, la tecnología, el capitalismo y el poder. Esta época en que el hombre había logrado cierta seguridad, confort en su saber y sus logros, aún en su esperanza de vencer la muerte. En su afán, desarrolla complejas tecnologías que lo llevan a atravesar el cielo. En 1969 llega por primera vez a la Luna. A este momento, considerado como respuesta a su orfandad en el universo. Allí, con la ilusión de encontrar a su Dios y afianzar la fe. Ese Dios que se pensaba allí como respuesta al enigma de la vida y la muerte no está. Esta respuesta vacía aumenta el desvalimiento humano, ante lo cual el hombre instala su deseo, ya no en el saber, sino en certezas. Entonces provoca la aceleración de la tecnología, la ciencia y el consumo, que encubre su soledad en el universo. Así, en la actualidad, las respuestas encontradas aumentan el espejismo de felicidad que lo llevan a una posición de Dios prótesis, que todo lo quiere saber, tener y controlar. Es el caso de la construcción de centrales nucleares, potentes armas de destrucción masiva, que se han convertido en amenaza para el mundo. Lo mismo que el avance de la biología, de la cual deviene la construcción de armas biológicas. Se podría pensar que mientras más el hombre sabe de estos asuntos, más cerca está de la propia destrucción de la especie, pues ha dejado por fuera
la posibilidad de saber sobre su propia derrota frente a la sexualidad y la muerte. A pesar de haber los desafíos y ubicarse en la ilusión de completud, creer que todo lo puede, en pleno siglo XXI reaparece la olvidada pandemia, que se repite cada 100 años. Sin embargo, descartada como amenaza para la humanidad. Acontecimiento este que destituye cualquier certeza de vida, pone en quiebre todo saber construido en la ciencia, la cultura, el capitalismo y la tecnología. El hombre, en su posición de dueño de la verdad, se tropieza con el lenguaje, el inconsciente, el devenir de sus pasiones que lo llevan a provocar grandes destrucciones, amenazas de aniquilamiento, la amenaza de aniquilamiento actual, que involucra sus propios descubrimientos tecnológicos, los cuales se convierten en trampas, en actos fallidos, pues son utilizados para atentar contra la propia especie. Me pregunto si en este momento el hombre de hoy, que cada vez duda menos de sus capacidades y de sus avances, será capaz de dar un paso atrás y bajo una actitud reflexiva replantear el pensamiento, su relación al sufrimiento humano, al racismo, la pobreza, las fronteras, a su misma omnipotencia que hoy se le vuelca contra sí mismo de manera cada vez más feroz. Me pregunto, así, la emergencia sanitaria actual nos lleva a repensar nuestra práctica clínica psicoanalítica, también afectada por las circunstancias de aislamiento social y las condiciones de zozobra e incertidumbre que nos ofrece la llegada de la pandemia como malestar contemporáneo, que afecta en forma directa el dispositivo analítico de trabajo, dejándonos como única opción para trabajar, para escuchar a nuestros pacientes, las vías online, que dan la posibilidad de la voz, pero además nos permite salvar algunos elementos del encuadre de trabajo, como el horario y los honorarios de trabajo, la palabra y la escucha. Me pregunto hasta qué punto el dispositivo analítico se ve afectado por dichas condiciones. Al respecto, Lacan plantea en 1958, el deseo del analista es un deseo que apunta al deseo del sujeto en tanto deseo inconsciente. ¿Hasta dónde? Ahí cierro Lacan. ¿Hasta dónde el deseo del analista se ve perturbado por el encuentro de ese real que amenaza la vida misma? Preguntas sobre las cuales solo puedo pensar en un tiempo de ver. Estas preguntas aparecen luego de la última sesión presencial con un paciente que ejerce la medicina. Se encuentra en entrevistas preliminares y al llegar a la sesión expresa: vengo del hospital, hemos visto ya los pacientes con coronavirus. Es algo que jamás habíamos visto. Es una neumonía en que los pulmones son llenos como de una gelatina. Que Dios nos proteja en nuestro trabajo. Freud, en El malestar en la cultura, nos plantea la necesidad religiosa como el resultado del desvalimiento infantil y de la añoranza del padre que este sentimiento genera. Abro comillas. Este sentimiento en el ser humano es duradero por la angustia frente al hiperpoder del destino, generándose el sentimiento oceánico, el cual aspira a restablecer el narcisismo irrestricto, en el cual es forzado a salirse en primer plano con los claros perfiles. Es a través del sentimiento de desvalimiento infantil que se puede rastrear el origen de la actitud religiosa. ¿Acaso detrás se esconda algo más que por ahora lo envuelve la niebla? Cierro comillas. Sobre el sentimiento oceánico, Freud nos dice que está en relación a ser
uno con el todo, como un primer consuelo religioso, como otro camino de desconocer el peligro que el yo discierne amenazándole desde el mundo exterior. Ya en tiempos remotos se había formado una representación ideal de omnipotencia que el hombre encarnó en una respuesta ideal que el hombre encarnó en sus dioses, a los cuales les atribuyó todo lo que le era inalcanzable a sus deseos y prohibido. Así, los dioses eran ideales de la cultura. Ahora, la cultura se ha encontrado con el fracaso del lugar, del hombre como semidios, a través de la presencia de la pandemia que lo llena de incertidumbre y le recuerda la certeza de la propia mortalidad. Podríamos pensar en la orfandad paterna como el objeto perdido y el intento de recuperación que hace el ser humano a través de la religión, de los diferentes diógenes que se acomodan de acuerdo a cada época. Lo cierto es que a manera de repetición de generación en generación permanece la religión en sus diversas formas como respuesta a la orfandad paterna, que lleva al ser humano a permanecer en una búsqueda continua. La religión, la ciencia, en el lugar del encuentro con el vacío, lo inalcanzable. En esta búsqueda, mientras más pretende alcanzar, más se acerca a tener sus propias respuestas que le llevan a esta posición de Dios, prótesis, y al encarnarla se tropieza con la pulsión de muerte, el deseo de destrucción, la envidia, el poder y la rivalidad, que se podrían pensar como lo real que bordea el objeto inalcanzable. El hombre, a través de la religión, cree encontrar una respuesta a este vacío que lo lleva a renunciar al saber de la propia muerte. En tanto, a través de la religión, conserva la promesa de inmortalidad, pues de la muerte nada quiere saber. Hasta aquí el trabajo. Muchas gracias. Luis, abre el micrófono. Sí, bueno, gracias a Sol Beatriz por su exposición. Supongo que Carlos Mario ya solucionó sus inconvenientes, entonces, Sí, ya aprendí. bueno, Carlos Mario va a hacer una exposición sobre psicoanálisis, discurso capitalista y economía de pandemia. Tiene la palabra, Carlos. Gracias, Luis Fernando. En primer lugar, muy buenas noches para todos. Yo quisiera darle un agradecimiento a la escuela por esta oportunidad que me brinda y a Luis Fernando Palacio por el apoyo que he recibido para esta presentación. En tercer lugar, quiero enunciar el título de mi intervención, de mi trabajo, que es psicoanálisis, discurso capitalista y economía de pandemia. Sin más preámbulos, empiezo a leer mi trabajo. Y voy a compartir pantalla con ustedes. Julio, ¿cómo hago para subirla, ir trasladándome de la hoja? Está cerrado tu micrófono. Sí, ya. Con la tecla Home. Sí. Sí, ya. Ok. Gracias. Bien. Psicoanálisis,
discurso capitalista y economía de pandemia. 1. Motivaciones iniciales para reflexionar y escribir sobre Y ahí se ve que puedes dar. sí. Motivaciones iniciales para reflexionar y escribir sobre la pandemia como problema de salud pública y sus efectos económicos, sociales y políticos. 2. Hacia la segunda quincena de enero de 2020, las autoridades de la ciudad de Wuhan y de la provincia de Hubei, República Popular de China, declaran el cierre de fronteras, confinamiento de la población, colapso del sistema de salud y la construcción de 2 hospitales para 2.500 camas en 12 días. Para los medios de comunicación, lo más importante de la declaración fue la construcción de los hospitales en 12 días y fueron presentadas en imágenes impresionantes. 3. A mí personalmente me llamaron la atención el cierre de fronteras y la construcción de 2 hospitales en 12 días. Sin embargo, esa noticia pasó para mí inadvertida y no le di la gran importancia que tenía, ni tampoco la tuvo para la OMS, Organización Mundial de la Salud, como lo veremos más adelante. No hay para mover el... Muévelo como común y corriente, como cuando tú te desplazas en un texto. Ah, sí. Qué vaina. Con flecha abajo, Carlos Mario. Flecha abajo en el teclado. Sí, pero tampoco se mueve. O con la ruedita del mouse. No. Ahorita apareció las flechitas en los extremos. Pero con el teclado, con la flecha inferior, con la flecha que señala hacia abajo en el teclado. Sí, eso es lo que estoy moviendo, pero no se mueve. Qué vaina. Carlos, de todas maneras, pues lee el texto. Yo creo que... No, lo tengo es por acá, hombre, no lo tengo Sí, por pero escrito. ahí ya tienes el cursor en el texto de Word, puedes dar flecha abajo con las teclas. Ah, ya. Listo, Eso. perfecto. Gracias, Julio, gracias. Bien. 4. Hacia el inicio y a mediados del mes de marzo de 2020 empiezan a colapsar los sistemas de salud, pánico y confinamiento de la población y cierre de la economía en algunas partes de Europa, emitiendo las voces de alarma para Colombia y América Latina. 5. El 16 de marzo de 2020, la alcaldesa de Bogotá anuncia un confinamiento experimental de la población con las llamadas excepciones esenciales, alimentos, medicinas y otros, desde el 20 al 24 de marzo. En medio del confinamiento bogotano, el gobierno nacional anuncia una cuarentena para todo el país desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril, con el cierre del 90% del aparato social
de producción. 6. A partir de este momento quedé muy impactado y preocupado porque empezaba a prever que la magnitud de esta crisis económica generaba la incertidumbre extrema de la economía local y mundial y muy distinta a las crisis económicas anteriores, que eran crisis económicas de oferta o demanda agregada, pero no de oferta y demanda agregada al mismo tiempo. 7. Mi diagnóstico económico acerca de esta crisis ha sido que el cierre forzoso del 90% del sistema de producción colombiano implicaba una caída entre 60 y 70 billones de pesos, o sea, una caída del 6% del Producto Interno Bruto por mes de cuarentena. Y esto, a su vez, afectaba a la gran mayoría de los agentes económicos con ingresos iguales a cero, lo cual se traducía en el siguiente interrogante. La causa de la crisis era por liquidez financiera o por insolvencia económica de los trabajadores independientes, las empresas pequeñas, medianas y grandes. 8. Los ingresos iguales a cero de los agentes económicos por el cierre de gran parte de la economía originaban problemas de liquidez y no de insolvencia económica. ¿Quién podrá resolver un problema de liquidez financiera de los agentes económicos? 9. En Colombia no se aplica política monetaria y fiscal de última generación o política monetaria no convencional para resolver problemas de liquidez de un cierre del 90% de la economía y para financiar socialmente a los agentes económicos. Solo me quedaba la posibilidad de elaborar un proyecto de solución para ser presentados ante los grupos de politología y economía a los cuales asisto. Y a este trabajo le di el nombre de economía de guerra y o economía de pandemia. 10. Para una economía de guerra, sí se podría aplicar una política monetaria no convencional, pero para una economía de pandemia solo se puede aplicar una política monetaria ortodoxa. ¿Por qué? 11. Posteriormente, me di cuenta de una convocatoria por parte de la escuela para la presentación de trabajos acerca de emergencia de un real, efectos en el sujeto, y pensé que era posible presentar el trabajo economía. Emergencia de un real, efectos en el sujeto. Y pensé que era posible presentar el trabajo economía de guerra y o economía de pandemia. 12. A los pocos días, un correo de parte de Luis Fernando Palacio expresándome un motivo de alegría por haber presentado un trabajo y confirmándome estar en la programación, pero al mismo tiempo diciéndome que el trabajo era muy largo y debía recortarlo, porque el tiempo de cada ponencia es de solo 10 minutos. 13. Empiezo a leer y a escuchar las distintas ponencias
que ha dispuesto la organización consorcio con tanto acierto para todos nosotros. Y encuentro en Beatriz Maya, en su escrito, una analista descarida, el concepto de colaboracionista. En Clara Mesa escuché acerca del analista que juega un papel del buen samaritano. Y en Patricia Muñoz habló del analista que tiene buena voluntad. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con una proposición de Lacan que dice: el discurso del analista es el reverso del discurso del amo, apoyando la tesis del psicoanálisis como una práctica esencialmente subversiva que somete a la dominación del otro y del saber. 14. Yo no soy analista, pero he estado en experiencia analítica muchos años. Y una de mis proposiciones en el trabajo Economía de Guerra y Economía de Pandemia fue la siguiente: ¿será posible que el gobierno sirva de garante para un crédito de 65 millones de pesos, o sea, el 6% del Producto Interno Bruto, para el financiamiento social de trabajadores independientes, empresas pequeñas, medianas y grandes a mediano plazo, o sea, de 5 a 7 años para pagarlo y con un periodo de gracia de 1 año? ¿No será esta propuesta de crédito social un proyecto colaboracionista del buen samaritano o de buena voluntad de mi parte? 15. ¿No estará al orden del día en el psicoanálisis indagarnos sobre quién es el amo y a dónde está? 16. Cuando Lacan proclama hay el uno, no hay otro, el otro no existe, se podrá decir que el uno es el sujeto en relación consigo mismo, o, en otras palabras, el amo se encuentra en el uno con uno mismo. 17. Se podrá afirmar o formular que la historia de la humanidad ha sido la historia de la dominación y de la destrucción del hombre por el hombre. 18. ¿Será que siempre ha existido la dominación y la destrucción en la historia de la humanidad y del sujeto? 19. ¿Qué relación ha podido haber entre el amo y el poder con respecto a la dominación y la destrucción en el sujeto como particular y en la humanidad como universal? 20. ¿O será que en el ejercicio del amo y del poder se ha originado a partir de la dominación y la destructividad tan propias del sujeto como de su pluralidad, la humanidad? 21. ¿Qué relación podrá haber entre la teoría del goce de Lacan y las expresiones de dominación y destructividad del sujeto en su modalidad lógica de singular, particular y universal? 22. Se podrá afirmar que los impulsos psíquicos de dominación y de destrucción hacen parte constitutiva de las estructuras del conocimiento a priori del sujeto a nivel particular y podrán adquirir bajo su forma singular la expresión propia de su goce. 23. ¿Será que la sexualidad
podrá haber sido el aporte significativo y determinante del psicoanálisis a la sociedad moderna y a la historia del sujeto y la humanidad. 24. No será la dominación y la destructividad, pulsión de muerte, la que ha atravesado o actuado como el amo que históricamente ha ocultado o sustituido a la sexualidad, pulsión de vida para el sujeto y la humanidad. 25. ¿Habrá alguna relación entre la sexualidad para el sujeto y la sexualidad para la humanidad? 26. ¿Se estará defendiendo el sujeto y la humanidad de la sexualidad, pulsión de vida, por intermedio de la dominación y la destructividad, pulsión de muerte? 27. ¿No será la dominación y la destructividad, pulsión de muerte, el verdadero amo y el poder que ha sometido a la sexualidad a lo largo de la historia del sujeto y por esta vía al sometimiento a la humanidad? 28. Estarán asociados a la relación sádico-masoquista del sujeto consigo mismo las tendencias dominación-dominado y destructividad-autodestructividad. 29. ¿Será que el sujeto en su relación consigo mismo y desde la más temprana edad, al no aceptar y al no asumir su propia sexualidad, su sensibilidad y su propio cuerpo, se convertirá en el propio amo de sí mismo desde su propia capacidad de dominación y de destructividad? 30. ¿Qué se presentará primero en la relación sadomasoquista? ¿La relación del sujeto consigo mismo o la relación del sujeto con el otro? 31. ¿Cuándo se determinará primero el sujeto barrado? ¿Bajo la relación del sujeto consigo mismo o bajo la relación del sujeto con el otro? 32. ¿Será que el conflicto psíquico original desde la más temprana edad del sujeto y en su relación, ya sea con el objeto madre o con el AI-1, Seminario 20 de Lacan, aún se determinará como sujeto del inconsciente para el resto de su vida? 33. ¿Qué antecede al sujeto en su proceso psíquico histórico personal? ¿El sujeto del inconsciente o el discurso capitalista de Lacan? 34. ¿Qué se presentará primero en la vida del sujeto? ¿El conflicto psíquico original, el síntoma psíquico y factor determinante, o el conflicto sociopolítico y económico, síntoma social y factor incidental? 35. ¿Sobre qué objeto de estudio, trabajo e investigación ha trabajado el psicoanálisis clínico o la experiencia de análisis? ¿Sobre el síntoma psíquico o sobre el síntoma social? 36. ¿Cuál será el amo en primera instancia que esclaviza al individuo? Impulso psíquico de dominación y destructividad. El amo presente en el síntoma psíquico, el sujeto consigo mismo, o el amo representado en el síntoma social, sujeto versus otro o la humanidad. 37. Cuando un problema de epidemia se convierte en un problema de salud pública. 38. ¿Cuál será el momento más crítico de un problema de salud pública? 39. ¿No será
el momento más crítico, aquel en el cual el sistema de salud colapsa por insuficiente capacidad para atender adecuadamente la población enferma y por tanto esta en su gran mayoría muere. 40. Ante el colapso del sistema de salud, el conflicto entre salud pública y economía se resuelve para una gran parte de los gobiernos de los países en favor de la salud pública. 41. Será el colapso del sistema de salud el factor que ha propiciado la emergencia de un real efectos en el sujeto. 42. No sería en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei, República Popular de China, donde se presentaron las primeras señales que avisaban que ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar el coronavirus, porque de una parte el sistema de salud colapsó y de otra el aislamiento social como mecanismo de salud pública implicó el colapso de la economía. Y esta fue la solución que se impuso desde mediados de enero de 2020. 43. ¿Por qué la socialburocracia de la OMS, Organización Mundial de la Salud, no declaró las alertas rojas para el cierre de fronteras y el aislamiento social para los ciudadanos de los distintos países del mundo el pasado 30 de enero, cuando declaró la emergencia de salud global por COVID-19? 44. ¿No sería a este tipo de actos y decisiones realizados por los distintos funcionarios y profesionales de la salud que terminan haciendo una colaboración al sistema de salud, el cual para Lacan es una de las miserias de este mundo? Lacan en televisión. 45. ¿Cuál será la verdadera emergencia de un real efectos en el sujeto? ¿El coronavirus COVID-19 o el colapso de los sistemas de salud y de la economía para resolver el supuesto problema entre salud pública y economía, o a nivel del sujeto como son politicón o como homos económicos? Muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, gracias a Carlos Mario. Entonces, a continuación, Ricardo Rojas presenta su trabajo, Tiempo de comprender la urgencia, entre comillas, antes del momento de concluir. Tiene la palabra, Ricardo. Bien, vamos a comenzar. La pandemia no me aturdió. Es que mi elección no fue desplegar mi fantasma, mi síntoma y mi posición existencial a aplicar la teoría de los discursos al acontecimiento. Mi elección fue pensar la clínica psicoanalítica, que no se cerraba con la cuarentena. Clínica de los apalabramientos del discurso, donde sí sigo gustoso a Colette Soler, quien plantea que lo importante es la manera como cada uno se apalabra al acontecimiento y a los peligros y a los discursos desplegados. Esa es la oferta del psicoanálisis. La puesta en palabras de eso es la urgencia, que no puede esperar,
pues todo es incierto en materia de coronavirus. Solo se pueden leer los signos en el instante de una mirada. Un instante más y la suerte de los prisioneros estará echada. Mi primera tesis es que la urgencia en el sentido lacaniano aparece en el contexto de la pandemia como un tema de supervivencia, no de los individuos humanos, cosa que bien le puede interesar a los médicos, sino como un tema de supervivencia del psicoanálisis mismo. Si se detiene la oferta, se detiene el psicoanálisis. Y lo que impulsa a y lo que me impulsa a continuar el análisis por otros medios, frase afortunada de nuestra colega Clara Cecilia Mesa en una anterior sesión de esta actividad, es el hecho de apostar porque no desaparezca como praxis simplemente por la no presencia física de los cuerpos. Insistir en la presencia y no pensarlo tal vez como un hábito que se nos hizo muy preciado, sería presentar en bandeja de plata al discurso médico-científico, sujeto supuesto saber imperante, ese corset, entendido como cadáver atadura, sería llevar directamente el psicoanálisis al cementerio de las praxis olvidadas que no resisten al pasar de los tiempos. Simplemente suspender la práctica con el argumento de que sin cuerpo físico el psicoanálisis se transforma en psicoterapia es sacar muy rápido la conclusión de que el disco es negro y que sin él la práctica del psicoanálisis la podemos dar por terminada. Me parecería una respuesta desde la impotencia y ante lo real hay que siempre hacer alguna cosa, como dice Lacan, sintagma que merecería todo un seguimiento para poder llegar a demostrar sus imposibilidades. Antes sería concluir demasiado pronto, sin darnos la oportunidad de hacer la prueba de verdad o de realidad de la que nos hablaba Colette Soler en su conferencia de Turquía. Única manera de zanjar si una tesis o un argumento puede ser aceptado o refutado. Mi segunda tesis es que el cuerpo de carne y hueso del parletre, en sentido ingenuo como lo llama Lacan, no es necesario para conservar la especificidad del psicoanálisis. Trabajaba este tema para el encuentro de Buenos Aires en julio de este año. Me encontraba también en un instante de ver todos los argumentos en pro y en contra, pero nos cayó encima un real, el real de la pandemia, que produjo efectos de consideración en algunos analistas y en otros la necesidad de hacer alguna cosa. Tomar las circunstancias como un laboratorio brindado por la naturaleza para obligarnos a sacar esa variable de la experiencia y ponernos a pensar de un lado qué es lo que perdíamos con su extracción y del otro qué consecuencias implicaba la misma. ¿Qué concepción de la cura y de nuestros conceptos fundamentales y nociones entraban a presidir nuestra praxis si aceptábamos continuarla por otros medios? Contrario a la parálisis, intenté hacer algo que me parece más coherente con la manera de pensar de Freud, quien cree que el edificio doctrinal del psicoanálisis, aunque presentado dogmáticamente ante un juez imparcial, como argumento le explica que la teoría es algo, cito, que hemos desarrollado muy poco a poco, luchando largo tiempo para conseguir cada pieza y la modificamos de continuo en estrecho contacto con la observación. Carece de los caracteres de precisión, inmutabilidad e infalibilidad tan ansiados por el pensamiento humano. Es decir, que el pensamiento humano tiene el hábito a que nada cambie, y el hábito generalmente se impone contra el choque de las singularidades, matando el pensamiento, rechazo del concepto, como decía Lacan, tan presente en las instituciones analíticas, junto al no querer saber nada de eso. Dos expresiones lacanianas que requerirían amplios desarrollos. Entonces, nadie más que Freud dispuesto a someterse a la experiencia para desprender las deducciones, conclusión a la que llega Lacan en su retorno a Freud, de sus escritos técnicos. Cito:
La formalización de las reglas técnicas es tratada así en estos escritos con una libertad que por sí sola es enseñanza suficiente y que brinda ya en una primera lectura su fruto y recompensa. Nada más saludable y liberador. Nada muestra que la verdadera cuestión está en otro lado. Lacan nos adelanta en la primera lección del seminario 1, los escritos técnicos de Freud, que en psicoanálisis no es una cuestión de setting, del cuerpo en su presencia o su ausencia, como un marco rígido de la cura. La cuestión está en otro lado. Y creo que Colette Soler me ilumina. ¿Cuál es ese otro lado cuando Reis dice respecto a esto qué? Respecto al setting. El único punto del que estoy segura es que no debemos juzgar esto por nuestros hábitos, sino por lo que hemos concluido en términos del discurso analítico. La pandemia me lanzó a hacer la apuesta de sostener el análisis por la presencia en vivo, proporcionada por la captación, transmisión y recepción originadas de unos cuerpos vivos y hablantes, donde la imagen que se da a ver era mirada y la voz con sus silencios eran escuchados. Creo que es necesario pensar si todos los instrumentos de la ciencia son los adecuados, si no es necesario algo que pase por la voz y la mirada ligadas, y no lo contrario, desligadas, lo que llevaría al aló, ¿me escucha? Para marcar la existencia del silencio. El silencio ante el silencio, sin dudar si son fallas técnicas. Ver que no se habla o se musita como lo que marca la existencia del silencio. Así como la ausencia de palabras en presencia desliga la necesidad de ver. El ver hace entonces presencia. Circulación de la voz siempre abierta, sostenida por la mirada de una imagen, la del paciente o la del perfil que bien puede no corresponder a la imagen del analizante o el analista, o en ocasiones es la imagen congelada de lo último transmitido del ambiente. Mirar ser mirado, mirar mirándose ser mirado, mirar sin ser mirado, mirarse sin ser mirado, todo un juego de posibilidades, con la voz siempre circulando, pero con el juego de la imagen como posibilidad. Igual que en la cura, el paso al diván y del negar de la mirada, no es una exigencia técnica para que lo que se esté haciendo sea un análisis, sino un instrumento a utilizar en el uno por uno, negar o no la mirada, siempre en presencia de la voz. La imagen es un elemento de la cura, y no ven que las complicaciones arguidas del embelezamiento con la misma esté excluida en la presencia de dos cuerpos. El encuentro por medios tecnológicos no es de dos cuerpos, pero sí es el encuentro de dos seres hablantes y vivos. No es el encuentro de un ser vivo con un avatar automatizado. Detrás de cámaras o delante hay dos seres vivos y que palabrean. No son semblantes de personas, son personas de carne y hueso que dan origen a las emisiones captadas, codificadas y descodificadas por los aparatos y finalmente leídos por nuestros sentidos cuando esas ondas finalmente resuenan en la pantalla de la retina y del tímpano. Pero ahí no termina la cosa. Quedan unas cuantas ondas por transmitir, por codificar también y descodificar, y resta la interpretación de un ser hablante. Es entonces un encuentro marcado por la psique, tanto como el encuentro en presencia de dos cuerpos físicos. ¿Qué intercambios son distintos por esta vía tecnológica a los de la presencialidad? No veo que este encuentro introduzca avatares diferentes de los introducidos por la presencia del cuerpo, que no es lo mismo que la presencia del analista. Todo un trabajo a desarrollar. La cuarentena impide el encuentro de los cuerpos físicos. Pero para los amantes del cuerpo vendrán pronto los hipnotizantes protocolos, en los que el Estado volcó sus deberes para declarar únicos responsables a los individuos que no los respetan, y todo eso para salvar la economía. El paso del higienismo al eugenismo,
sin generar preguntas. No importa lo que los dichos protocolos conlleven y la afectación que producen a ese encuentro personal. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que el psicoanálisis pierde al salir el cuerpo de carne y hueso del encuentro? Mis fantasmas, mis síntomas y mi posición existencial me llevan a creer que se pierden. Primero, no sé qué poderes especiales en la cura, no sé qué ondas resonantes emitidas por un cuerpo que solo pueden ser captadas por un receptor especializado que sería otro cuerpo a no más de 3 metros. 2. Se pierde el cuerpo como gestal integradora que reúne los afectos en un momento sublime, lleno de experiencias imperceptibles, que haría lo vital de la experiencia analítica. 3. Se pierde el cuerpo y su actitud, lo que es la base del despliegue de todos los afectos transferenciales y contratransferenciales, base de que una buena empatía se ponga en marcha en la cura. 4. Si el cuerpo físico sin el cuerpo físico pierde sabor la transferencia del pasado infantil al presente de la sesión y se pierde la llamada por los postfreudianos experiencia emocional correctiva, lo que pondría en cuestión la efectividad del análisis. Quinto, igualmente se pierde la importante interpretación de las actitudes. No obstante, tendremos la seducción corporal, los gestos corporales y hasta los olores. Sin todo eso, el psicoanálisis devenido psicoterapia. Aclaro, estoy ironizando y estoy bien lejos de creer en lo imprescindible de la presencia física. Más bien estas actitudes y los argumentos desplegados me hacen evidentes la presencia de manejos postfreudianos en la dirección de la cura, criticados por Lacan enérgicamente, señalados por él como que convertían el psicoanálisis en una psicología como las otras, o pensados por él mismo como, cito, los lazos esotéricos y rituales entre un neófito y un iniciado, en curas didácticas donde la presencia es demandada 3 o 4 veces por semana. Para analistas con estas creencias, imposible hacer la prueba por la experiencia, prueba de la verdad, prueba de la realidad. Además, es necesario creer en principio en lo que se hace. No se puede ofertar una ayuda samaritana a los afectados por el acontecimiento traumático del coronavirus. No es un mal cálculo de anticipación y de evaluación. Es haber partido de una tesis equivocada. Esa no es la concepción lacaniana del trauma y del traumatismo, que lo único que lograría confirmar es que el acontecimiento solo puede ser calificado de traumático en el 1 por 1 de su apalabramiento. Aún estoy menos de acuerdo con la explicación de que, salvo excepciones, no es el momento para que alguien se preguntase por su verdad propia. Es que se los convocó por otra cosa distinta que preguntarse por su propia verdad. Es distinto convocar a alguien a continuar su análisis por otros medios, o que alguien decida consultar porque se entera que un analista no se detuvo con la cuarentena y que continúa analizando por otros medios. Es distinto que un analista se mantenga en su oferta. No es la oferta de paliar la crisis, como algunos tímidamente quieren presentar que esta práctica no es sino transitoria y mientras dure la crisis y si el paciente entra en crisis y la necesita. Es que no existe la tal crisis. A esa convocatoria no responderán sino pocos y pronto llegarán a una conclusión. Doctor, no tengo más de qué hablar. Entonces no se trata de plantear la oferta de esa manera. Se trata de ofertar la continuación del psicoanálisis por otros medios. La oferta de un lugar donde recoger la urgencia de la demanda. Es salir de la impotencia y plantearse que el psicoanálisis es posible de esta manera, que es necesario, eso sí, que esta práctica posible no corra paralela a un rechazo del concepto, ostracismo del decir, que lo importante es solo la experiencia y que con ella es que las cosas pasan la prueba. Al contrario, hoy más que nunca debemos estar prestos a revisar nuestros conceptos y nociones,
y establecer claramente cuál es el estatuto y función de ese cuerpo de carne y hueso en la praxis analítica. Es probable que nos topemos con una serie de imposibilidades, pero será distinto llegar a una solución por el hallazgo de imposibilidades que vernos derrotados por la impotencia. Y si llegáramos a verificar que la presencia de ese cuerpo físico no es lo que hace la especificidad del psicoanálisis, estaríamos avanzando, como avanzamos en el asunto de dejar atrás: 1. El hipnotismo; 2. Las maniobras sugestivas; 3. La obligatoriedad del diván y la negación de la mirada fuera lo que diera especificidad al psicoanálisis; 4. Que atender por fuera de un consultorio en la residencia del analista era perder la intimidad y la llamada neutralidad analítica; 5. Que hacer un psicoanálisis asequible a todos por la no existencia de tarifas inalcanzables era degradar el psicoanálisis; 6. Perder la transferencia ligada a los afectos y el traslado del pasado a la aquí y ahora de la sesión; 7. Perder la intersubjetividad en psicoanálisis y el psicoanálisis como una situación de a dos; 8. Perder la necesidad de una alianza terapéutica con el yo, como la única posibilidad de vencer las resistencias; 9. Perder la interpretación de los gestos del paciente y hasta sus olores, interpretación que solo sería mera imaginación si no media la palabra; 10. Perder las construcciones del analista hechas por este desde un saber absoluto como resumen de lo logrado al final de las sesiones; 11. Perder las interpretaciones de sentido que solo nutren el síntoma; 12. No está escrito ahí: perder el reloj como el que marca el tiempo de las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo logramos esas transformaciones en nuestra praxis? Gracias al abandono de los hábitos y rituales propios de las organizaciones que cultivan las masas orientadas por un amo. Lacan fue transformando su práctica y su teoría con la introducción del inconsciente real, que no dejó nada parado en el mismo lugar, ni los conceptos, ni las nociones, ni la dirección de la cura. Bajo estas premisas, mis analizantes respondieron a mi oferta cuando se llegó ese tiempo de comprender que era una necesidad de hacerlo. No es una conclusión universal, sino singular, y que solo puede ser tomado a manera de testimonio. Mis tesis solo podrán ser evaluadas por sus consecuencias. Solo queda por delante mucho trabajo, tantas cosas para pensar e interrogarse. Pero ese es el psicoanálisis que he aprendido de Lacan. El torbellino, bien lejos de la inercia y los hábitos establecidos. Vendrá un tercer momento, el de concluir. Bueno, gracias. Eso era lo que tenía para hoy. Bien, gracias Ricardo. Entonces, a continuación, tienen la palabra para sus comentarios o sus preguntas. Recuerden que pueden hacerlo con la opción de levantar la mano de Zoom, o pueden pedir la palabra por el chat. ¿No hay preguntas ni comentarios? Ligia. Buenas noches.
Bueno, una pregunta, pues realmente la pregunta que hay ahora pues en las familias es, eh, cuando inicialmente pues salió la etapa de cuarentena, ese cambio pues afectó mucho pues a las familias, que frente a la pandemia, pues, cómo iban a ser ahora con sus hijos en la casa, pero bueno, preferían en la casa a exponerlos a la escuela. Igualmente, digamos que es un real que se sigue interrogando mucho con las familias ahora con la nueva política, el nuevo decreto del gobierno de que en agosto se reinicien las actividades. Realmente la respuesta de muchas familias sigue siendo continuar en cuarentena, o sea, realmente mm, no sabemos pues qué va a pasar, si se van a formar los grupos, la recolección de firmas para que los niños finalmente pues no entren, pero lo digo porque realmente es un temor pues que y las distintas respuestas frente a ese temor, como es decirle no pues al Estado a empezar a reintegrarse nuevamente escolarmente con frente al temor que se presenta en la actualidad. Entonces, bueno, eso era un comentario que quería hacer. Entonces, también me quería referir a la exposición de Ricardo, o sea, si frente a la cuarentena, entonces la posición de algunos analistas es no abrir los consultorios, cerrarlos. Y si la cuarentena se sigue, me preguntaba entonces pues si en algo no nos tenemos que mover, pues realmente. Yo sé que la decisión pues de un analista decir no eh, a, a alguien que solicita los servicios, de decir rotundamente no por etapa de cuarentena, a mí realmente esto me ha impactado muchísimo. Realmente, porque vea, desde la educación, ¿cuál es la apuesta? A los papás, el mensaje cuál era, porque en un principio se pensó, entonces se paralizó la escuela, se paralizó el colegio, no hay clases, bueno. Pero la respuesta, el mensaje era, bueno, continuamos, aquí estamos. Ha sido como una respuesta que desde la educación se ha dicho, no, es que pasa, aquí seguimos, aquí estamos trabajando. Bueno, y con respecto a esto, pues volviendo otra vez a la posición de algunos analistas de decir no, o sea, paralizar como el trabajo, a mí pues eso pues como que me sigue impactando. Yo personalmente pues yo creo que continué con el trabajo y en ningún momento pues ha sido una limitante para dejar de recibir un papá que me llama, un estudiante, una mamá. O sea que se garantiza pues digamos un deseo, una apuesta pues por el trabajo. Quería pues compartir esta parte. ¿Alguna otra intervención? Quizás los expositores quieran retomar algo de lo que adelantaron o conversar con sus colegas expositores sobre lo que hablaron. Julio, una pregunta. Eduardo, dale. Sí, no, es como una reflexión que me trae la intervención de Ricardo, porque creo que hay un viraje respecto a lo que se trabajó en la primera sesión cuando Clara y Beatriz expusieron pues la necesidad de mantener la práctica analítica a través de estos medios virtuales.
pero con el planteamiento de que se trataba, pues, y de que se sigue tratando, a mi modo de ver, de una contingencia, dadas las condiciones de confinamiento en la que nos encontramos todos, ¿no? Y la necesidad de mantener el discurso analítico, de que siga funcionando en estos tiempos, bajo estas condiciones. Evidentemente, me pregunta Ricardo, y yo creo ver que hay una insinuación en su exposición, como que si a raíz de esta posibilidad, si al no ser tan importante la presencia física de los cuerpos, se estuviese dando las condiciones para que esto no se tratara de una contingencia, sino que efectivamente, y los ejemplos que él pone, así como se abandonó la hipnosis, el método catártico, etcétera, el levantamiento de la mano de Freud, esos cambios que se han ido dando en la técnica y las modificaciones también que Lacan introdujo sin duda en la práctica, fuese posible, yo logro entender, no sé si entiende bien, como sentando las bases para que tal vez después de esto fuese posible mantener el análisis de esta manera, lo cual es un cambio en el viraje del planteamiento que se había dado pues como en la primera sesión, en que creo que había una especie de consenso entre las varias intervenciones que se presentaron, de que se trataba pues de una contingencia, pero ya creo que el calibre es otro. No sé si entendí bien un poco el asunto, no sé cómo lo escucharon ustedes, pero me pareció que iba un poco como en esa perspectiva, ¿no? Es una pregunta, Ricardo, Eduardo. Sí, sí, claro. Hay algo, no sé qué piensan los otros que escucharon su intervención o si yo interpreté mal el asunto en ese sentido. Sí, yo creo un poco captaste algo de la situación y en cierta forma eso quiero presentar como a través del título que escogí. En el sentido de yo pensaría que un primer momento al inicio de la pandemia es como un instante de ver qué está pasando, qué ocurre, qué es lo que se está dando. Y en ese sentido yo pienso que lo que ocurre inicialmente es ese instante de ver y de decir eh, hay que hacer algo. Es decir, está la posición de que de la impotencia, no puedo hacer nada, cerremos la consulta y todo basado principalmente en la concepción de que sin el cuerpo físico no es posible un psicoanálisis y que estaríamos de alguna manera haciendo psicoterapia, y que sería como no estar haciendo nada. Yo pienso que viene entonces este segundo momento que es un tiempo para comprender, donde no hay tampoco conclusiones. Lo que yo estoy diciendo es que los analistas debemos estar más abiertos a ese cambio que nos introdujo las circunstancias de la pandemia, que nos obligó a abandonar de alguna manera esa situación y que de alguna manera debe cuestionar al psicoanálisis en el sentido de que si esta es una práctica, entonces que depende de la presencia del cuerpo y que el día que no pueda haber esa presencia del cuerpo, el psicoanálisis se acabó. O realmente pensar qué es lo que se está perdiendo con eso que nos quitaron que es del cuerpo. Y quizás lo que yo señalaba, es a mí me llama un poco la atención como ese aferramiento cuerpo de una defensa grandísima de que no sería posible el psicoanálisis sin eso. No hay una posibilidad de una apertura a pensar. ¿A pensar qué? A pensar qué es el cuerpo para el psicoanálisis. ¿Qué relación tiene el cuerpo con eso de por ejemplo, con el objeto A, con la presencia, tantos elementos que habría que pensar? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por transferencia? Si estamos todavía pensando en una transferencia, es una transferencia de afectos. Y entonces la enseñanza de Lacan que llevó eso al orden del saber
parece que se hubiera perdido. Toda esa crítica de Lacan hacia una transferencia centrada en una conceptualización de los afectos se hubiera perdido. Además, yo creo que esto nos debe cuestionar en el sentido de realmente con la introducción del inconsciente real cambia mucho de lo que es la dirección de la cura, la transferencia, tantos conceptos fundamentales del psicoanálisis que una vez introducido el inconsciente real cambia absolutamente de dimensión. Y si no es de pronto esta situación de empezar nosotros a mirar lo del inconsciente real, lo que nos va a permitir de alguna manera dilucidar qué es el asunto del cuerpo en psicoanálisis. Entonces yo diría, no, no hay un tiempo para comprender. Seguramente vendrá, como señalo, un momento para concluir, aunque quizás si pensamos en la citación que traje de Freud, el psicoanálisis no va a tener nunca momento de concluir, porque es que el psicoanálisis se caracteriza por ese movimiento, por ese continuo progreso, ese trabajo de que va modificando la teoría que tiene en sus bases, va modificando, como vimos, todas las cosas técnicas que se perdieron. Es decir, en un tiempo era imposible que un analista fuera a atender en la casa, porque entonces estaba toda esa implicación de que no, que cómo así que el paciente se podía encontrar con los hijos del analista y que entonces que el material de sus sesiones se iba a desperdiciar y no iba a encontrar la pantalla blanca del consultorio, etcétera. Que iba a encontrar los olores de las comidas que el analista comía, entonces que eso iba a ser pues el acabose de la neutralidad analítica. Con Lacan las cosas cambian. Yo mismo diría, ¿cómo Lacan cambió la conceptualización de que no es necesario el diván? Porque antes el diván era, si no hay diván, no hay análisis, y cómo Lacan transforma un poco eso para decir es que eso solamente es un instrumento para utilizar en el uno por uno. Entonces, yo estaría más abierto a pensar, bueno, ¿y por qué no pensamos el asunto del cuerpo? ¿Por qué no pensamos el asunto de qué lugar ocupa el cuerpo? ¿Qué lugar es el que ocupa el cuerpo? Ahora, la pandemia nos pone ante qué, nos pone también ante tener que utilizar medios tecnológicos, pues el analista no se puede quedar ahí, tiene que pensar también cuál es el mejor medio tecnológico. Yo de alguna manera comienzo a pensar eso de si el uso de la voz desligada de la mirada, si eso sí es posible, si realmente más bien la tecnología en el sentido de poder transmitir la voz y la mirada sería lo que permitiría de alguna manera avanzar en el uso de estos nuevos medios para realizar el psicoanálisis. Ahora, yo no me cierro a decir de que haya la posibilidad de que ese sea un medio de hacer el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque yo en este momento me siento haciendo psicoanálisis. Yo no me siento dando una cosa paliativa ahí como para la crisis, y es que los pacientes me llaman. No, yo con mis pacientes continúo haciendo las sesiones y todo este tiempo de análisis es el tiempo de su análisis. No es una intervención en crisis ni ninguna otra cosa, es continuar el análisis por otros medios. Y creo que eso es muy importante. Si uno no cree en eso, si uno no cree en lo que está haciendo, no creo que pueda uno lograrlo. ¿No? Creo que se estaría falseando las conclusiones. Eso. Si yo hago, no, es que yo estoy ahí mientras que llego porque es que yo no creo. No. ¿Por qué no intentar hacer la prueba de la experiencia de voy a hacer un análisis y voy a desplegar lo que es un análisis sin cuerpo, pero lo voy a hacer a través de los nuevos medios? No pensando que eso va a pasar y a ver qué es lo que va a pasar. Yo voy a examinar eso y voy a hacer la prueba de realidad o la prueba de verdad, como decía Colette Soler. ¿Por qué? Porque como bien decía ella, aquí puede haber opiniones. Los que están por el sí, los que están por el no y, en fin, la única manera de zanjar las cosas es por eso, por la prueba de verdad y de realidad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Y
Yo creo también que lo que ocurre es que hasta que había algo tan preciado en el cuerpo, que inclusive los analistas que ya ejercían una práctica por estos medios no hablaban de eso, no se atrevían a hablar. Yo en algún momento, estando en las instancias internacionales, señalé, ¿y por qué no se habla de eso? Quizá encontré en el otro lado una persona que no estaba muy de acuerdo con hacer el análisis por estos medios, y lo que ella me respondió fue, no, es que si hablamos de eso, lo único que se haría es reforzar que va a haber argumentos de un lado y del otro, opiniones, y lo único que vamos a encontrar es un reforzamiento de esas prácticas. Entonces, no hablemos de eso. Pero quizás esto del coronavirus obliga de pronto a hablar los que ya tienen una experiencia de años. Y quizás lo han comenzado a hacer. Es decir, tenemos el ejemplo de Antonio Quinet, que es una de las personas que practica el análisis por estos medios desde hace tiempo. Lógicamente no lo hacía único, lo hacía combinado, y seguramente eso será, cuando pase la pandemia, seguramente esa será la combinación. Pero no es que el análisis dependa de la presencia física. Ese es un grave problema. Si el psicoanálisis depende de la presencia física, estamos con la cuarentena, pues simplemente lo único que era, se detenía la oferta y se detenía todo. Desaparecía el psicoanálisis. Y es que estamos seguros que no vendrán más cuarentenas. No, sabemos que en esto de los virus lo único que hay es incertidumbre. Es decir, no sabemos qué vendrá, no sabemos qué pasará. Es decir, sabemos los movimientos, ¿sí? Sabemos los discursos que están, que hay el desplazamiento de un discurso higienista que iba por la longevidad, como señalaba Colette Soler. Pero, ¿qué pasó? Ese consejero médico, ese sujeto supuesto saber que era el que estaba mandando la parada, ya no lo están escuchando. Ya están escuchando es al economista. Es que la economía no aguanta más esta cuarentena. Entonces se pasa de una teoría higienista a una teoría eugenista. Ah, que se mueran los que se tienen que morir. ¿Quiénes se tienen que morir? Ah, sí, los viejos y con los que tienen tantas preexistencias. Ah, se va a solucionar el problema de las EPS, de los servicios sanitarios, porque esos pacientes son los que dan gastos y dan la quiebra de los sistemas sanitarios. Fíjese toda la cosa eugenista que se mueve de alguna manera detrás de eso. Entonces, son los giros que se pasa de un bandazo al otro, y son los discursos. Ahora, ¿qué puede hacer el psicoanalista? Quizás, como decía Colette Soler, así, yo puedo utilizar la teoría de los discursos para hacer toda una descripción, pero eso no va más allá de mi fantasma, mi síntoma y mi posición subjetiva. Porque realmente al psicoanálisis lo que le toca es mirar cómo los sujetos se apalabran con esos discursos. Quizás sí, estar pendiente de que es muy interesante que tengamos claro cuáles son los discursos imperantes, pero contra eso no podemos hacer nada. De pronto, como ciudadanos, ni siquiera se podrá salir a marchar, etcétera, se podrá tomar posición. Pero bueno, cada cual hará. Bueno, paro porque de pronto ya debe haber más preguntas. Me extendí para que se les ocurrieran. Bien, ¿hay más preguntas o comentarios? Yo podría decir algo en relación al deseo del analista, que el deseo del analista es un deseo, apunta al deseo del sujeto en tanto deseo del inconsciente. Entonces, hablando un poco del asunto del distanciamiento de los cuerpos, se me ocurre este asunto de que el analista borra su yo para asumir el discurso del sujeto.
Y en este sentido, pues se me hace que este asunto del deseo del analista es muy resonante a lo que nos está pasando en la contemporaneidad, en tanto el analista está en el eje de lo simbólico, permitiendo que de alguna manera se despliegue el imaginario en la palabra del paciente, que es lo que nos, digamos, lo que nos queda más allá de todo, o sea, es ponerse no en el lado de lo imaginario del cuerpo, sino en el lado de lo simbólico, en el eje de lo simbólico que permite el devenir del trabajo. Entonces, y en eso, y excluir el eje de lo imaginario de alguna manera, entre comillas, pues. Entonces, esa pues sería como, y como el analista, en esto es casi que yo lo llamaría también como un acto de muerte, porque es que es morir de alguna manera a una posición para entrar a otra posición distinta, donde hay un distanciamiento, sí diría un distanciamiento, un lugar diferente en relación al cuerpo. Y el analista se ubicaría en ese lugar de lo simbólico que permite que el otro pueda hablar y para nosotros creo que es casi que un acto de, digamos, de muerte de algo. Algo muere. Algo muere en tanto estamos renunciando a algo y es a la presencia física del paciente, que nos lo está exigiendo la contemporaneidad, el malestar contemporáneo. Eso era lo que quería decir. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Yo quisiera decir algo, Luis Fernando, a propósito de lo que hoy por hoy se da en Colombia. En Colombia en este momento hay más de 2 millones de trabajadores independientes o de empresarios pequeños, medianos y hasta grandes que están quebrados. Entonces, eso de por sí, pues a mí me da mucho dolor, porque en todas esas notas que yo escribí, en Colombia no se aplica sino política monetaria y fiscal de corte ortodoxo. Es decir, para calificar positivamente para las calificadoras de riesgo a nivel mundial, para dar un semblante de una economía estable. Entonces, en ese sentido, en un país como estos, en la dirección del Estado y la sociedad se prefiere mejor el semblante que cumplir con los mandatos, con los postulados, con los principios de lo que en la Constitución Política de 1991 se define como un Estado social de derecho, el Estado colombiano. Ese Estado social de derecho que debió haber financiado socialmente a todos esos empresarios, a todos esos trabajadores independientes que no solamente estaban trabajando para ellos mismos con sus proyectos empresariales o de trabajo independiente personal, sino y no solamente para ellos mismos, sino para 1, 5, 20 o 100 o más trabajadores. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Ese es el Estado social de derecho? ¿Ese es realmente un Estado social de derecho? Entonces, ahora, una cosa que yo saqué como conclusión en la elaboración del trabajo que les presenté es cómo ese supuesto disyuntiva entre salud pública y economía era un falso dilema, porque una sociedad, un sujeto con un verdadero proyecto de vida,
como consecuencia de una elaboración personal a través del psicoanálisis, es aquel que prevé, tiene una posición de vida propositiva frente a muchos posibles avatares o incertidumbres de la existencia individual y colectiva. Entonces, frente a un coronavirus, ningún país del mundo, ninguna sociedad, ni ningún sujeto, y hasta el señor Warren Buffett también corrió a vender sus acciones y perdiendo gran cantidad de dinero. Entonces, no somos una sociedad en donde tenemos una postura individual y colectiva hacia construir nosotros mismos un proyecto social y un proyecto personal. Eso es lo que quería yo decir. Gloria Patricia pidió la palabra. Sí, agradecerles a las ponencias el trabajo pues, que nos han presentado y sus reflexiones. Yo sí creo que estamos en un tiempo de ver todavía. Yo no me atrevo a pensar en un tiempo de comprender. Y tampoco creo que podamos, y cada uno tiene que hacerlo, pues cada uno va a poder responder en acto, y eso no se dice, ni se demanda al otro, los que piensan como analistas y los que no piensan como analistas, porque creo que poner en esos términos el que los analistas, los que hacen, incluso Colette Soler lo señaló, se precipitaron unos a inmediatamente ofrecer la llamada y nadie llamó. Y otros a pensar que era necesario la presencia física. Esa reflexión de Colette yo creo que nos permite también, o al menos a mí, poner esas dos salidas que hay. O sea, que son tiempos de ver y estamos todavía allí. Creo que no solamente el cuerpo es físico. No, yo no creo que solamente un cuerpo imaginario y un cuerpo simbólico. A mí lo que me hace pregunta es el cuerpo resonante que tiene que ver con la dimensión del goce. Ese es el cuerpo por el que yo me pregunto y me preguntaba en la primera sesión que presenté el trabajo. ¿Sí? Y poco a poco, a medida que ha pasado la pandemia, al menos yo en mi práctica analítica, he aceptado y así lo dije en la primera vez que presenté el trabajo, las llamadas, pero sigo pensando en que es importante ese cuerpo resonante. ¿No? Y eso no me permite a mí decir quiénes lo deben hacer y cómo se debe hacer. En eso yo creo que no vamos a encontrar la salida por juzgar quiénes hacen y quiénes no hacen o calificar a los otros porque si llamaron o no llamaron, si aceptaron llamadas o no aceptaron llamadas, estamos en el marco de los postfreudianos. Puede que sí, no sé, no sé. O como hace Colette, porque al final Colette a mí también me interroga cuando dice, ¿y por qué no pensamos lo que el psicoanálisis como discurso piensa de los otros discursos y cómo está hoy operando frente a esta pandemia? O sea, no solamente se trata de la práctica analítica, sino del discurso analítico frente a los otros discursos. Me parece que eso me llamó la atención porque abre otra reflexión y que creo que con ella se optó
las demandas, porque además también en el correo le preguntaron directamente si ella estaba atendiendo y no respondió, ¿cierto? Ella no respondió. Y digo todo esto porque yo creo que sería interesante en la otra, no sé cuál será la programación, poder retomar, creo que Luis Fernando lo había planteado por el chat, las presentaciones y las traducciones que ya hicieron de las intervenciones de Colette. Ir a pensar esta dimensión del cuerpo, que vuelvo y lo retomo, que en la segunda reunión que tuvimos, que Clara y Beatriz presentaron el trabajo al que hace alusión Carlos Mario, pienso pensar las tres dimensiones del cuerpo. Y pensar además los avatares del amor y la dimensión de la forclusión del amor en lo que implica la experiencia analítica y ese cuerpo resonante al que me refiero. Es lo que quería decir. Bien. ¿Algún otro comentario? Tengo un comentario en relación a lo que señala Gloria Patricia. No sé, me parece complicado y creo que hay que seguir estudiando. Este es el libro del encuerpo en psicoanálisis de Colette Soler. Lacan dirá que el cuerpo está separado de su goce y está toda la cuestión precisamente del corsé, etc. Es decir, yo no es que traiga un principio de autoridad, como dice Luis Fernando muchas veces, sino que realmente lo que invito es que tenemos que revisar los conceptos, mirar qué es lo que son en Lacan, qué es lo que entendemos, porque fíjese, de pronto el goce y el cuerpo están separados y entonces se nos cae toda la tesis. Y pienso que así puede pasar con muchas cosas. Mi invitación es, hay que seguir, el coronavirus lo que nos lleva es que tengamos que precisar nuestras nociones y de nuestros conceptos y de qué es lo que estamos hablando. Y finalmente, ¿qué es lo que llamamos la cura en psicoanálisis? ¿Y qué es lo que cura? ¿Qué es lo que cura? Lo que cura es una cosa empática en la cual el cuerpo va a tener que estar presente y entonces si no está, todo se vino abajo. No, yo no creo que sea eso. Yo creo que por eso habría que precisar muy bien cada una de las nociones, la transferencia, etcétera. Tantas cosas quizás para estudiar y para movilizarse. Por eso yo sí creo que estamos en el tiempo para comprender, porque ya hay que salir de la consideración de lo que se vio y hay que pasar es a comprender y a poner sobre el tapete y qué es lo que los psicoanalistas tenemos que poner sobre el tapete para comprender todas las nociones y los conceptos del psicoanálisis. Eso es lo que tenemos que comprender. Y hasta que no avancemos en eso, será muy difícil llegar al momento de concluir. Es lo que yo pienso. En el orden están Clara Cecilia y Gloria Patricia. Es que yo no podía pedir la palabra, pero bueno, está bien. Clara, bueno. entonces. Sí, no, entonces voy a tratar de ser breve porque me parece pues como importante que todos los que quieran participar lo hagan, pero me deja resonando la pregunta de Eduardo. Yo la interpretaría de la siguiente manera. La pregunta de Eduardo es si nuestro tiempo para comprender tiene que ver con que poner en consideración los otros medios para continuar el dispositivo analítico es contingente o tiene la perspectiva de poderse convertir en una nueva manera de análisis. Así entendí yo la pregunta de Eduardo y yo pienso, por lo menos estoy también en el tiempo para comprender, yo no tengo todavía respuestas, pero tengo clara una posición y es que ante la contingencia
esta es la manera que tenemos de proseguir el análisis con quien lo haya querido continuar. Porque como yo lo decía en mi exposición, hubo unos que dijeron que no, otros que dijeron que sí, unos que dijeron que no, y sin embargo después llamaron, unos que dijeron que sí, después dijeron que más bien esperaban. O sea, el caso por caso sigue siendo lo que determina. Entonces, para mí personalmente, en mi opinión, voy a hacer eco de lo que dice Ricardo, por ahora es algo que depende de la coyuntura. No todavía tengo claro que vaya a cambiar el modo de operar el dispositivo analítico y eso hay que pensar. Bueno, lo segundo que yo quería aclarar, y yo lo he venido diciendo en distintos momentos, para mí personalmente el problema no es el cuerpo. Si está o no está el cuerpo, porque también lo he dicho, Freud marcó el distanciamiento social con el diván y lo hizo para eso, para poner una distancia, para situar dos planos distintos en donde se realizaba el setting analítico, pues la sesión analítica. Para mí el problema no es el cuerpo. Lo que yo tengo por donde estoy intentando avanzar es poder cuestionar si la transferencia, la interpretación y el deseo del analista están concernidos o no y de qué manera. El cuerpo realmente a mí no me parece que sea el problema fundamental en este debate. Bueno, gracias. Eso era lo que quería aclarar. Sí, hay dos personas. Julio, ¿quiénes son? Gloria y tú. Julio. Ah, bueno. Gloria. Gloria, no tienes Tiene que abrir el micrófono. micrófono. Que quería señalar lo que Ricardo advertía y me parece que es importante que retomemos y más con lo que acaba de decir Clara, que ella dice el cuerpo no es lo importante en este debate. Yo creo, en cambio, todo lo contrario. Creo que sí, que hace una diferencia. Pues yo no tengo respuestas aún, pero pienso que es por esa vía que tenemos que pensar la interpretación, la transferencia, el dispositivo, estos nuevos medios, de qué manera van a incidir. Y si nos vamos a ajustar a lo que es el discurso médico, científico, que además impera como amo. O sea que eso también está en juego. Entonces yo sí creo que tenemos que pensar todos los conceptos, siempre. Yo siempre me los pregunto. Yo no tengo certezas de lo que hay siempre como ya cerrado. No, es necesario siempre renovarlos. Hay momentos en que lo que tú traías de radiofonía y televisión, con lo de la carroña no es el cuerpo, vamos a ver eso en qué otros momentos lo plantea, ¿cierto? Yo creo que esa es la invitación a que podamos pensar, pero sin suponer qué es lo que debe ser, porque es que no tenemos respuesta, estamos en un tiempo, como decía ahora, de la mirada. Beatriz Maya te pregunta que si puedes ampliar lo de cuerpo resonante antes de darle la palabra a Luis. Sí, ¿Qué entiendes por cuerpo resonante? El cuerpo resonante tiene que ver que donde el goce, ¿sí?, hace resonar la dimensión del goce. Mi pregunta es, ¿porque el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico? No, es el cuerpo, ¿sí?, ese cuerpo que donde goza la dimensión que se juega de la pulsión. A ese es al que me refiero. Ese es el cuerpo resonante. Que además se apalabrea. Luis. Sí. Bueno, yo también voy a tratar de ser corto porque incluso pienso también plantear el cierre. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con algo que puede en última instancia convertirse en retórica. Y lo digo y respetando mucho lo que han dicho con respecto a eso. Y eso
es lo siguiente, está el momento de ver, está el momento de comprender y está el momento de concluir. Me da la impresión que se van a quedar algunos viendo sin poder comprender todavía, otros están viendo y comprendiendo y parece que nunca va a llegar a la conclusión. ¿Qué va? Cuando uno le dice sí o no a un paciente ahora, lo escucho o no, es una conclusión. Y lo escucho por el teléfono, lo escucho por el video, por el Skype, o por el Zoom y toda la cosa. Es decir, yo no pienso que todos ustedes están, o que muchos de ustedes están todavía viendo sin poder concluir. Por ejemplo, hay algo inédito que nos ha pasado, ¿cierto? Inesperado. ¿Cuál que es? La pandemia. Yo creo que nadie la esperaba. Y eso nos llevó ¿a qué? A ver y hacer unos análisis y una reflexión que me ha parecido muy enriquecedor en todo este debate alrededor del síntoma, el síntoma social, la presencia del analista, los cuerpos y todo esto, ¿cierto? Sin duda es un momento de ver, hay algo insólito, inesperado. Hay un intento de comprender, pero también hay conclusiones, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que el hecho de haber hecho una actividad de esto es una conclusión para pensar, para reflexionar, para abrir preguntas, debatir cosas que nunca nos las habíamos planteado, ¿cierto? A propósito de eso, yo nunca he escuchado a nadie decir con una exclusión radical de la utilización de los medios digitales. Se ha puesto en cuestión. ¿Se puede hacer un análisis solamente así o no? Yo creo, por ejemplo, de que hay situaciones de urgencia y hay coyunturas en las cuales se puede recurrir a eso. Creo que esta es una. ¿Por qué? Porque es necesario sostener las transferencias. Y yo no creo que haya un antes y un después, ¿cierto? Y realmente yo no he escuchado ese matiz en el sentido en que se diga esto está fuera del análisis. No. Yo he pensado que algunos han dicho hay que sostener las transferencias, hay que sostener los análisis y de acuerdo a las posiciones generalmente de los pacientes se ha decidido aceptarlos o no. Se ha dicho que es transitorio. Y yo creo que cuando dice transitorio es porque algunos podemos considerar que la presencia de los cuerpos es importante. Yo sigo insistiendo en algo. Y he tenido la experiencia de personas que han intentado hacer conmigo trabajos a través de medios digitales. Pero no voy a entrar en el detalle sobre eso porque siempre habrá la posibilidad de decir esto funcionó aquí y traer otro que no funcionó. Incluso el recurso en las urgencias subjetivas es un hecho. Cuando alguien no puede asistir o está lejos o tienes a una lista en otra parte en cierto momento, está el recurso del teléfono, ¿cierto? O los recursos digitales. A mí me parece que eso es un recurso válido y lo que se discute es, por ejemplo, si podrá hacerse un análisis a través de los medios exclusivamente. Yo creo que es lo que está en juego en la discusión, esencialmente. Yo no le voy a decir quién, pero, por ejemplo, hay un analista que algunos de ustedes conocen, que es un tipo alcohólico, que se analizó con Lacan. Y esta es una anécdota que me la contó él. Él tiene muchas anécdotas, ¿cierto? Entre otras. La primera vez que lo llamó, él vivía fuera de París. Lo llamó de Estrasburgo y le dijo, yo quiero hacer un análisis con usted. Lacan le preguntó por qué. Me dice, no, mantengo borracho. Y Lacan le dijo que ahora usted no está borracho. Y le dijo, no, pues yo me acuesto a las 10 de la noche, 11 de la noche, cagada de la perra, como se dice, ¿cierto? Y, digamos, a las 5 de la mañana. Y entonces Lacan le dijo, venga a las 5 de la mañana. Y efectivamente el tipo fue, y Lacan estaba en pijama y lo esperó. Y tuvo una sesión a las 5 de la mañana. Por ejemplo, yo creo que hay algo que enseña sobre la cuestión de los cuerpos. Puedo traer otra anécdota muy interesante también de Lacan, y traigo él como referencia. Hay una entrevista que le hace Alain Diderot a Mostafa Safwan, y donde le pregunta también a propósito de lo que Lacan llama un análisis de control. Pues es muy interesante, pues es particular eso que Safwan no hizo un análisis con Lacan, pero habla del análisis de control. En el control que hacía con Lacan, hay caso de un paciente de Safwan con ciertos rasgos y que protestaba, protestaba por ir al diván. Él no quería ir al diván.
Bueno, no voy a entrar en detalles, pero allí, por ejemplo, yo considero que en el caso de Safwan, que no va a entrar en el detalle porque es largo explicarlo, la presencia del cuerpo es importante. Y ahí yo digo una cosa que dije al comienzo en esta discusión, era, yo creo que es necesario contar. El problema es que esto también se convierte en un comodín en el caso por caso y en las cuestiones de la estructura. Yo pienso, por ejemplo, que en ciertos pacientes psicóticos el cuerpo a cuerpo es importante, donde a veces no es del lado de la interpretación, sino a veces de ciertos gestos donde opera la intervención del analista, ¿cierto? Donde opera, digamos, eso que yo llamaría la contención, la atenuación de las posiciones, no la interpretación que lleve a un cierto esclarecimiento de la posición de goce del sujeto, sino del lado de un atemperamiento del goce que invade al sujeto de diversas maneras, ¿cierto? Yo creo que eso es una cosa que es importante considerar. Ahora, no, me detengo en este punto. Vi que había alguien que quería hablar, yo iba ya a hablar de la terminación, pero me di cuenta de que Mario Brito pidió la palabra, tendría dos cosas más, pero acorto entonces la exposición y Mario entonces tiene la palabra. Buenas Mario. noches. Sí, ya. Es que, bueno, muchísimas gracias por los trabajos. Es que quería hacerte una pregunta con tu intervención, porque me quedé preguntando que la urgencia de ir a los dispositivos que estamos discutiendo, si es posible o no el acto analítico ahí, sea para sostener las transferencias. Entonces me preguntaba sobre los análisis de los analistas que viajaban a París y que iban cada cierto tiempo y viajaban, era un mes y volvían. ¿Qué pasaba con esas transferencias? ¿Se caían? Es una pregunta, no, yo fui alguien que participé de esa experiencia, ¿no? La transferencia es tanto que volvíamos que existía la transferencia. Si no hubiera transferencia, en determinado momento uno no vuelve, ¿cierto? Entonces no justificaría el uso del dispositivo para hacer una urgencia para sostener la transferencia. Digo. No entiendo. Sí, pues es que se estaba justificando, no sé si así entendí, pero se estaba hablando, en algún momento se habló de que el uso de los dispositivos para sostener las transferencias. Si la transferencia está, no se va a caer. No, yo lo pienso en esta coyuntura, ¿cierto? En esta coyuntura, ¿qué pasa? Pero, o lo han dicho, por ejemplo, si la pandemia se prolonga. No, yo creo que mientras que exista algo que decía ahorita, alguien lo dijo, pues lo dijo creo que Gloria Patricia y creo que en general lo han dicho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay pacientes que deciden, por ejemplo, hoy tuve la experiencia de una persona que vino, que hacía tiempo no venía, y vino a decir, en estas condiciones yo no continúo. Si las cosas cambian, en el momento en que las cosas se normalicen, yo vuelvo. Otros han continuado por vía telefónica. Otros han dicho, las condiciones mías han cambiado, yo no puedo volver. Pues ustedes ponen todas las posibilidades que hay ahí. Eso quiere decir que no hay un estándar, ¿cierto? No hay un universal para eso. Pero en el momento en que hubo personas dispuestas a continuar el trabajo vía telefónica, se continuó. Eso es lo que yo podía responder, si entendí bien tu pregunta. Claro, pero entonces nos tocará preguntar dónde estaba la transferencia. O más bien, ¿qué es sostener la transferencia? ¿O qué es sostener? Yo creo que habría que avanzar mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se habla de que hay que sostener la transferencia? Sostener la Sería transferencia. importante, Digo porque transferencia, entonces ahí está incluido qué se entiende por transferencia. No, pues claro, no, hay muchas cosas que están incluidas ahí, pero yo digo, es simplemente la presencia del analista para sostener el dispositivo, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Pero ahí viene otra pregunta, ¿y qué es la presencia del analista? Sí, eso es lo que estamos discutiendo, pues esa es la discusión, ¿cierto? Entonces la cuestión es si la presencia del analista es una presencia virtual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo traigo el ejemplo del analista este que dice que está ahora borracho y Lacan le dice, venga, alguien me podrá decir, entonces Lacan le puede decir, llame cuando no esté borracho.
Por ejemplo, para los que piensan que la cuestión puede funcionar así. Por ejemplo, puedo poner ejemplos. En los casos, por ejemplo, de pacientes psicóticos, en los cuales yo creo que el gesto o cierta posición del analista en el encuentro cuerpo a cuerpo con el paciente es importante en los procesos de atemperación, de atenuación de ese goce invasivo que hay, por ejemplo. Allí yo, por ejemplo, en esos casos, y estoy pensando al menos en dos, no veo la manera cómo hacerlo virtualmente. Y allí yo le doy un límite a eso. Y lo digo a partir de una experiencia. Y entonces cuando me dicen ahora, cuando me están preguntando esto, yo creo que hay que tomar, hay que tomar hechos de la experiencia, constatarlo, y ahí sí yo creo, pues hay un momento de comprender. Cuando yo digo, por ejemplo, que estamos confrontados a algo inédito e inesperado, sin duda, hay interrogantes que nos planteas en cuanto a nuestra posición. Estoy de acuerdo con lo que se han señalado de nuestra posición, de interrogar los dispositivos, la manera, la doctrina, etcétera, ¿cierto? Y seguramente pueden aparecer cosas nuevas de ahí, ¿no? ¿Cierto? Pero, de todas maneras, es a partir de posiciones tomadas, ¿cierto? No es en la incertidumbre que en relación a nuestras posiciones o no tener nada relativamente preciso, no ayuda nada a la comprensión. Es necesario tomar posiciones y algunos las han tomado diciendo sí, no, etcétera. Bien, si hay algún otro comentario, pues yo creo que estamos ya sobre las 10 de la noche. No, ya no hay más. Bueno, no, decía entonces de que de todas maneras esto es algo insólito, inesperado y que sin duda tuvo un efecto, es decir, un efecto de impacto, en cierta manera de despertar, y precisamente yo creo que fue lo que generó esta propuesta. Yo creo que lo pensaba la vez pasada, lo sigo pensando hoy, ¿cierto? Yo creo que es el momento de concluir esto. Hay cosas que quedan abiertas para debatir, para trabajar, y seguramente en los foros y en la escuela se podrán crear las condiciones, los dispositivos, la jornada, los seminarios que permitan continuar los debates que hemos hecho, ¿cierto? Hemos visto cómo cada uno responde de acuerdo a sus condiciones, y me queda entonces agradecerle a las personas que han participado en la organización, a la comisión que se encarga de lo virtual, a las instancias del foro pues, que han apoyado la propuesta, a los ponentes y a todos los que han participado con su presencia en la actividad. Entonces, les agradezco mucho y me supongo que deben estar atentos a las actividades que programe el foro, en el cual seguramente preguntas y discusiones que se han abierto en estas sesiones van a continuar en su discusión y continuaremos seguramente en el intento de esclarecimiento de esto. Muchas gracias.